Bueno, pues muchísimas gracias por estar hoy otra vez con nosotros. Esto hemos tenido que grabarlo así debido a que se nos cayó Instagram el otro día y no pudimos terminar nuestro directo. Así que bienvenidos otra vez Almudena Mateos, experta en psicología del dolor, y Roberto Mengual, experto en psicólogo de familia. Muchísimas gracias por estar otra vez con nosotras en este especial de psicología cuando la endometriosis y la psicología entran en la familia. Bueno, pues muchas gracias. No sabemos por dónde nos hemos quedado. Volvemos otra vez desde el principio. ¿Qué os parece? Perfecto. Estupendo. Muchas gracias, Eva. No os voy a volver a presentar, así que por favor, presentaros vosotros. Roberto, tú como eres el que se inicia con nosotros, preséntate un poco. ¿Qué es a lo que te dedicas? Bueno, pues yo soy psicólogo clínico, me dedico sobre todo a trabajar con población infanto-juvenil, terapia de pareja y terapia de familia. Y formamos un equipo entre los cuales también está mi compañera Almudena, donde trabajamos en el mismo despacho o gabinete, y hoy estamos aquí pues para hablar de este tema tan interesante en el que pues Almudena, bueno, aunque estoy haciendo un poco de spoiler, ¿no? Pero bueno, trabaja la parte sobre todo de individual de dolor y yo trabajo sobre todo la parte de familia y la gestión de lo que es la dinámica familiar y todo lo que compete, ¿no? A cómo afecta, ¿no? Una situación de este tipo a todo el conjunto de la familia. Eso es, sí, yo pues nada más que decir lo que habéis dicho. Yo soy experta en dolor, trabajo con Roberto, y lo que hacemos a veces es que cuando una persona que tiene dolor crónico tiene pues problemas en la familia o tiene su familia dificultades para asumir esta situación y los cambios que se producen con esta situación, pues ahí tiramos de Roberto, que nos ayuda en todo esto. Es magnífico, tengo que decir que muchísimas gracias. Sobre todo, muchísimas gracias por colaborar con nosotras, que para nosotras es súper importante poner en foco qué es lo que sucede cuando el dolor entra dentro de una familia. Ya hemos hecho un directo y habíamos puesto en valor qué es lo que sucedía cuando una pareja, cuando la persona que nos acompaña, tanto como cuidador como pareja, qué es lo que opinaba y qué es lo que sentía cuando nos diagnostican. Porque para nosotras es importante que la persona que nos acompaña tenga una visión y tenga la palabra para poder decir, oye, a mí también me pasa esto. Pero no teníamos el punto de vista profesional sobre qué es lo que vosotros veis en consulta y qué es lo que a nosotras más nos afecta. Y eso es lo que vamos a tratar hoy. Qué es lo que vosotros veis desde las consultas y cómo nos afecta a nosotras y a las personas que nos acompañan, tanto a la familia como a las parejas y a los niños, porque para nosotros también es una parte importante, porque muchas de nosotras también han conseguido ser madre. Hay un porcentaje bastante alto de personas con dolor crónico y endometriosis que consiguen ser mamás, y eso es un problema, porque trasladar dolor a la gente que nos acompaña, explicarles cómo vivimos el dolor y qué es el dolor para nosotras, es algo considerablemente difícil. Así que, sobre todo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, vamos al tajo, que de eso se trata. Hemos estado, este directo lo hemos preparado varias veces, bueno, el directo ya no, porque ya no es directo, pero más o menos. Y bueno, ya habíamos planeado algunas preguntitas y una de ellas es cuando el diagnóstico de la endometriosis y el dolor crónico entra en una familia o en una pareja, rompe todos los planes estructurados. Eso tambalea todos los cimientos, tanto a nivel social como económico, como sentimental. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, lo primero que ocurre es que la persona que tiene ese problema tiene que aceptar los cambios que se producen en su vida, aparte del propio dolor y de encontrar una forma de vivir en esa situación. Pero claro, es que al final no vivimos aislados, vivimos en familias, vivimos con amigos, vivimos en una sociedad, y evidentemente eso influye en todo nuestro entorno y nuestro entorno a su vez influye. Entonces, al final de lo que se trata es de intentar encontrar la forma de encajar esta nueva situación, que al final cuando está en una familia es una situación que influye en todos, no solo en una de las personas, de la pareja o de la familia. Roberto seguro que nos tiene más que decir acerca de cómo influye en la familia, ¿no?
Sí, igual tenemos estos dos planos, el plano individual de la persona que padece y que sufre y que hay que abordarlo yo creo que en primera instancia, ¿no? Porque es la persona que lo padece y que lo sufre, pues quien tiene que estar al día y al tanto, ¿no? De tanto en qué consiste lo que le está pasando, como lo que puede esperar y cómo tratarlo, ¿no? Y luego está la parte de, pues como somos pues es un animal social, ¿no? Y vivimos en contextos y en diferentes grupos y el más inmediato es la familia, pues cuando ocurre una situación de este tipo, de alguna manera altera un poco el funcionamiento de la familia porque supone ciertas limitaciones y esto pues tiene que de alguna manera reorganizarse, ¿no? Para buscar un nuevo equilibrio a nivel de familia. Entonces, con que haya un miembro, una persona de la estructura familiar que tenga una condición especial, novedosa, diferente, ¿no? Que en este caso, por el dolor o por otras circunstancias, limite ciertas funciones, pues el sistema entero se tiene que reorganizar porque al fin y al cabo sufren todos los elementos del sistema, ¿no? Una situación. Entonces, si tu hijo o tu hija de repente padece una enfermedad, pues toda la familia de alguna manera va a sufrir esas circunstancias, no solo la persona que porta la enfermedad o la que está sufriendo, ¿no? Sino que todo el resto de la familia. Por eso es importante darle un enfoque no solo individual, sino también un enfoque que puede ser de pareja, si el momento evolutivo es que la persona que padece la endometriosis está emparejada, o en un momento de familia, pues si tienen ya hijos, ¿no? Porque pues ahí ya pues va cambiando un poco la complejidad, ¿no? Y cuanto pues más entorno familiar, pues más hay que equilibrar, ¿no? Pero bueno, serían un poco esas funciones. Entonces, cuando llega la enfermedad, altera el funcionamiento y eso supone una reorganización, ¿no? de todas las cosas, de tareas, de funciones, de roles, etcétera. Las patologías crónicas o no conllevan una serie de esfuerzos, sobre todo en el entendimiento, ya sea nuestro como pacientes o ya sea por parte de las personas que nos acompañan, pero sobre todo recae por parte del paciente o en este caso de las pacientes. Tenemos que asumir una nueva vida porque eso es un luto brutal que tenemos que asumir. Tenemos que asumir un diagnóstico con el que no esperamos, tenemos que asumir unos tratamientos que llevaremos de por vida, o al menos eso es lo que en principio va a aparecer, porque el dolor crónico no se va, ya es una patología en sí misma, independientemente de la patología que nos diagnostiquen. Y todo eso no solamente nos afecta a nosotras, también afecta a la persona con la que construimos todo lo que en principio vamos a tener. Esa vida que nosotros construimos afecta también esa patología o esa nueva circunstancia de vida va a afectar a la persona con la que convivimos y a la familia que hemos creado. ¿Cómo puede afectar este tipo de situaciones a las personas que nos viven? Pues fíjate, es que afecta en todas las esferas, porque nosotros antes, con la pregunta anterior, hablábamos de cómo la familia se tiene que adaptar, que parece que es una cuestión meramente práctica, pero también hay un aspecto emocional que evidentemente es muy importante. Cuando una persona está sufriendo, la pareja de al lado vive ese sufrimiento. Cómo cambian las conductas, cómo cambian los hábitos, cómo cambian las formas de relacionarse o de hacer cosas, eso va a cambiar también las emociones. Es que cambia todo, cambia la vivencia de una persona, también para el familiar es muy duro ver a alguien sufrir, o sea, tenemos que pensar que la persona a la que queremos está sufriendo. Eso tiene que ser durísimo. Y luego lo difícil que es entender, aceptar esa situación. ¿Cómo vamos a entender, cómo vamos a hacerles entender a los familiares de una persona con endometriosis algo que ni ella misma entiende? ¿Cómo vamos a hacer entender a alguien qué es el dolor crónico? Es imposible, si no lo entendemos ni nosotros. Entonces, muchas veces el ajuste se trata de eso, de aceptar que hay un cambio en la vida, en todas las esferas de la vida, emocional, económico, práctico, de todo tipo, incluso físico muchas veces, porque como condiciona también el ejercicio físico y otras cosas, puede haber unos cambios a nivel físico que no esperamos o que por lo menos no deseamos.
Y es eso, es la adaptación al cambio lo que hay que ayudar a hacer, lo que es la tarea de los psicólogos en este caso. Y es esa la dificultad que tienen los familiares, el adaptarse a algo que es inesperado y que no es deseado, pero en todas las esferas de la vida. Así es, y tal y como preguntaba Eva antes, pues afecta a la esfera laboral, ¿no? Porque de repente pues esta condición que no es nueva, ¿no? Igual un punto de partida pues el diagnóstico, que ya de por sí es un periplo, ¿no? Porque al final es una parte complicada, pero una vez que se tiene el diagnóstico, pues de repente afecta ya, ¿no? A diferentes áreas, la profesional, el área de pareja, el área de familia y muchas otras áreas, ¿no? Y como explicaba Almudena, pues inicialmente es muy importante hacer un trabajo individual, un trabajo primero de duelo, ¿no? Porque de repente estamos perdiendo, ¿no? Algún tipo de... porque el dolor crónico empieza a impedir e interferir, ¿no? En el funcionamiento, ¿no? Pues por ejemplo del área sexual, de los movimientos físicos, de lo que antes podía hacer y ahora no puedo hacer, ¿no? Entonces supone un duelo y una aceptación, en el mejor de los casos, una vez que se haya hecho el duelo, y un reajuste, ¿no? de las nuevas condiciones y lo que se puede hacer a partir de ese momento, ¿no? Y también es muy importante el trabajo individual en tanto en cuanto a cómo la persona percibe su situación o su enfermedad, ¿no? Y como decían, pues, o como dicen los médicos, ¿no? No existen enfermedades, lo que existen son enfermos, ¿no? Entonces lo importante es enfocar aquí en que cada paciente es muy particular, cada persona es muy particular y que ahí residen muchos de los recursos para que pues, podamos encontrar diferencias en cómo se maneja unas personas una situación o cómo manejan otras, ¿no? En cualquier caso, el abordaje creo que es importante hacerlo de este modo, primero individual por un lado y luego en colectivo con la pareja, pues muchas veces, Almudena, tú sabes muy bien esto, ¿no? Pues se convoca a lo mejor a las parejas, ¿no? Para poder tener una sesión conjunta en la que se expliquen determinadas cosas, porque a veces la comunicación entre las personas de la pareja pues no es fluida, ¿no? Y ocurre lamentablemente muchas veces que las personas que sufren endometriosis pues se sienten muy incomprendidas, ¿no? Porque la gente no las cree. Como no hay manera de medir el dolor, entonces con las parejas a veces en la comunicación también tienen estos problemas, ¿no? Por eso es importante pues el trabajar colectivamente, y a veces hay que invitar a parejas o incluso a la familia entera a trabajar de manera que todos estemos partiendo de la misma base y hablando de lo mismo, ¿no? Y entendiendo esta nueva situación, ¿no? Para luego poder trabajar en ella. Sabéis que, bueno, yo os lo doy como dato. El tiempo de diagnóstico de esta enfermedad desgraciadamente ronda entre los 9 y los 12 años. Imaginaros a una chica que desde la menarquía, desde la primera regla, ya empieza a tener dolores y es diagnosticada, con suerte, 12 años después. La media más o menos está, si tienes suerte, a los 30 años. Eso con suerte. Normalmente es porque intentas tener un embarazo, el embarazo no llega, o porque tienes muchísimo dolor durante la menstruación, o porque tienes unos problemas digestivos bastante gordos. Entonces, el dolor no se ve. Y encima tenemos la losa de que la regla tiene que doler. Y esa es una losa que no nos podemos quitar, porque vas al médico y te dice, bruja, si es que la regla le duele a todo el mundo, ¿ya? Pero es que a mí no me duele la regla, a mí es que me incapacita tener la regla. O sea, yo me tengo que meter en la cama 6 días a la semana y normalmente no sangro una semana al mes. Normalmente hay veces que incluso sangro 2 y no me puedo mover. Entonces, eso es una losa que todavía tenemos que intentar quitar porque es muy complicado tener que explicarle a todo el mundo, no, es que yo no es que me baje la regla y no me pueda mover, no, es que no puedo hacer nada. Pero nada, no puedo comer, no puedo beber agua, lo único que puedo hacer es llorar y medicarme como una loca y ir a urgencias para que me atiendan. Entonces, eso todavía encima suma el peso de decir, soy mujer porque no me puedo levantar si mi amiga o mi madre o mi prima o mi tía esto no han podido hacer de manera normal. Es una losa complicada de llevar porque normalmente la gente no lo entiende. Ya, están ahí los mitos de la sociedad, ¿no? Las ideas preconcebidas que tenemos acerca de cómo tienen que ser las cosas y lo difícil que es cuando alguien manifiesta que no está viviendo lo mismo que los demás. Y es así, es muy complicado. Por eso digo que es difícil de entender para uno mismo el por qué a mí me está pasando cuando no le pasa a mi hermana o no le pasa a mi amiga
Y a veces yo tengo la sensación de que muchas pacientes necesitan como justificarse. Yo hay algunas que le digo que ya lo sé, no hace falta que no te tienes que justificar, no has podido hacer, no has podido hacer. Claro, supongo que eso todos los días, a todas horas, es complicado. Y además, como el dolor, yo creo que aunque la pareja sí que te pueda creer lo que estás diciendo y pueda entenderlo y pueda aceptarlo, el hecho es que invariablemente las cosas se nos olvidan, porque no lo estoy viendo constantemente. No porque no me interese lo que me estás diciendo, porque no, es que como no lo veo se me olvida. Entonces, como se me olvida, luego pues hago cosas o pido cosas que no. Alguna paciente me ha dicho, pero si ya le he dicho que esto no lo puedo hacer o ya le he dicho que hoy estoy mal, ya, pero lo hablábamos el otro día, no tenemos un termómetro que diga, o sea, un semáforo, ¿no? Que de repente se ponga rojo el día que estáis, que no podéis moveros, y verde el día que, bueno, pues estamos razonablemente bien o muy bien, ¿vale? Ojalá. Pero bueno, eso sí dificulta también que el otro pueda entenderlo, esa variabilidad, porque si yo siempre estoy en este nivel, pues bueno, pues ya está, es que siempre está en este nivel, pero cuando no es así, es muy complejo también el que el otro lo vea, pero eso no porque no quiera, sino porque no saben a qué atenerse. No, es complicado, porque tú ten en cuenta que las pacientes con dolor crónico no siempre, yo siempre lo cuento como, yo siempre he contado mi dolor como un violinista. Y yo sé que la gente con dolor crónico lo va a entender. Hay dos tipos de dolor, el dolor crónico y el dolor irruptivo. Sé violinista que está todo el día tocando y que no sabe tocar, en mi caso es que toca fatal. Entonces, estamos en ello, estamos a ver si aprende a tocar, porque a mí, desde luego, no me gusta cómo toca. Pero de vez en cuando se le rompe una cuerda. Y entonces, claro, ahí ya me mata. Hay días que se le puede romper una cuerda 1, 2, 3 veces y hay días que se le rompe la cuerda 16. Si se le rompe la cuerda 16 veces al día, como comprenderás, no me puedo ni mover. El día que se le rompe la cuerda 1 o 2 es fácil de llevar. Pero claro, esa rotura de cuerda para mí es un parto. Pero yo no voy a tener ningún bebé. Yo voy a tener una medicación que me voy a tener que tomar. Y eso, hacérselo entender a la gente es muy difícil. Porque en mi caso es una medicación que me voy a tener que tomar porque no voy a tener un bebé porque tengo endometriosis, pero la gente que tiene fibromialgia está en las mismas. No va a dar a luz. En mi caso doy a luz porque lo mío es un problema, un problema de la cavidad pélvica. Pero la gente que tiene fibromialgia o que tiene fatiga crónica o qué tal, es más difícil de poder explicar. Lo mío es bastante genérico. Tengo un parto, 16 partos al día. Yo voy a tener gemelos, trillizos, gentillizos, pero es complicado. Y eso cuando llegas, tener que entenderlo la gente de manera habitual, es difícil poder explicar cómo funciona el dolor. Por eso para mí es tan importante que gente como vosotros esté aquí hoy explicando que el dolor es difícil de explicar y difícil de entender. Tanto para vosotros que sois profesionales como para nosotros que somos pacientes. Y hay que llegar a un tándem para que toda la sociedad pueda llegar a entender por qué es tan difícil expresar y explicar el dolor. Porque si para nosotros es difícil expresarlo, para vosotros tiene que ser difícil entenderlo, por fuerza. Nosotros llevamos escuchándolo mucho tiempo, con lo cual evidentemente no lo tienes y eso es verdad, pero ojalá yo ya después de 25 años de escuchar lo mismo, más o menos me voy haciendo la idea. Entiendo que muchos familiares que les cuesta entenderlo. Es que es muy complicado entenderlo. Sí, sí. Las enfermedades crónicas tienen su propio ritmo. Yo siempre he dicho que tienen su propio ritmo y todo esto es un proceso muy complicado de entender. Podemos actuar de diversas maneras. Cada paciente es un mundo y cada enfermedad es un universo. Podemos, nosotras de por sí ya nos preocupamos por nuestro entorno, pero podemos tomar actitudes diferentes, unas más evasivas y otras más de hiperactividad, digamos. Podemos, aquí no ha pasado nada, esto no pasa nada, yo aquí como si no tuviera nada, y otro, tengo que hacer muchas cosas, tengo que hacer tantas cosas que me olvido realmente de mí misma. ¿Cuál es el punto en el cual deberíamos de tener un punto medio para poder sobrellevar más o menos el dolor crónico? ¿Qué pensáis vosotros? Porque no son buenas ninguna de las dos cosas. A ver, no, esto es que depende de cada uno.
Pero el punto está en, incluso te diría más, no solo depende de cada uno, depende de los días. ¿Dónde está el punto de equilibrio? En lo que el cuerpo de alguna forma te deje hacer. No quiere decir que meterse en la cama todo el día porque como me duele meto en la cama, porque eso al final repercute negativamente para otras cosas. Pero tampoco da igual que me duela, yo tiro, porque la frustración, el agotamiento que eso produce, el sufrimiento que eso produce es infinito. Entonces, pues hay que buscar, pues eso, cada uno su punto de equilibrio. Yo lo llamo un margen de acción. Ni cero porque me quedo en la cama y entonces estoy fatal. Es decir, ese sería el punto en el que si bajo de ahí al día siguiente estoy peor por no haberme movido, ni a lo loco porque al día siguiente estoy fatal. Es decir, el máximo de ese margen de acción estaría en si me paso, sé que mañana voy a estar peor también. Pues ese es mi margen de acción y es el que tengo hoy, ahora. A lo mejor dentro de unas horas me encuentro un poco mejor, me puedo mover un poco más o mañana estoy un poco mejor, pero si me paso mucho de un extremo de otro, probablemente lo pague. Eso, hacérselo entender al familiar es difícil, pero se logra. Y yo creo que ahí la base, que me corrija Roberto si me equivoco, pero yo creo que la base es una buena comunicación, el ponerse a hablar y el entre los dos entender, buscar las formas, a veces incluso muy prácticas, muy de eso, hoy estoy en rojo, hoy estoy en verde, pero una forma que el otro pueda entender cómo uno se siente por dentro, que es muy complicado, pero si los dos están de acuerdo se puede conseguir, ¿verdad Roberto que sí? Sí, sí, yo creo que sí. Después de ese trabajo individual en el que uno tiene que y una tiene que saber, ¿no? Lo que le pasa, hacer como decía Almudena, ¿no? Un poco las líneas base, ¿no? De la intensidad, la duración que puede durar en cada persona, porque esto es muy variable, ¿no? Y hasta dónde puede hacer y dejar de hacer. El siguiente paso, puesto que vivimos en entornos, ¿no? Es aprender o empezar a compartir, ¿no? Toda esa información para que las otras personas puedan empezar a entender lo que está pasando y las implicaciones que puede llegar a tener. Y para esto es imprescindible la comunicación, ¿no? Y la comunicación en pareja pues supone tener ese tipo de recursos, ¿no? Como la asertividad, ¿no? El ser capaces de explicar de alguna manera lo que nos está pasando y al mismo tiempo tener en cuenta las emociones de la persona que nos escucha, ¿no? De manera que pues, no se trata de soltar y vomitar lo que pues, me venga en un momento dado, sino que se trata de pensar cómo le puedo exponer a mi compañero, ¿no? A mi compañera esta información de manera que se involucre y que se implique, ¿no? Entonces, por eso es muy importante a la hora de comunicar la manera en la que vamos a comunicar lo que nos está pasando, ¿no? Porque a todos nos ocurre, ¿no? Pues que nos podemos sentir afligidos, ¿no? Si vemos que una persona está sufriendo y dependiendo de cómo lo transmita, por eso el control individual, tanto de autoconocimiento, ¿no? De saberse los ciclos, los ritmos, tanto de saber, ¿no? Qué es lo que está pasando, anticipar lo que está pasando para prevenir, saber lo que puedo tomar en el momento que tenga dolor, o sea, un buen dominio, ¿no? Propio de lo que me está pasando para luego compartirlo con la otra persona de manera que no suponga pues algo que te abrume, ¿no? Y que de repente te lo suelte sin más y la persona que lo escucha a lo mejor no sabe muy bien, ¿no? Qué papel debe desempeñar, ¿no? Si tiene que hacer esto, tiene que hacer el otro. Por eso, todo eso, el punto de unión o el nexo lo va a permitir la comunicación. Por eso es tan importante la comunicación y al mismo tiempo a veces tan difícil, ¿no? Porque las mujeres que sufren endometriosis pues tienen muchos miedos, ¿no? Y uno de ellos y muy importante es, pues si le digo esto y el otro a mi pareja, a lo mejor me va a abandonar, ¿no? O no va a querer estar conmigo, ¿no? Entonces, efectivamente, hay un riesgo, pero es más arriesgado el no comunicarlo y llevarlo en silencio, ¿no? Y aguantarlo, ¿no? Cuando va a llegar un momento en que uno ya no pueda y entonces pues vaya a aparecer igualmente la situación que ir contándolo poquito a poquito y por eso es importante pensar en un guión o en un protocolo de cómo ir involucrando a la persona y tocar diferentes aspectos de la vida a los que al final afectan, ¿no? A nivel de pareja sobre todo, ¿no? En el área sexual y en el área de ocio y tiempo libre, ¿no? Y de intimidad. Entonces todo eso hay que ir contemplándolo para ir reajustándolo. Qué difícil, qué de tareas nos ponéis. Nos ponéis, o sea, ya no lo tenemos complicado como para encima más deberes. O sea, esto es para hacer una lista. Pero bueno, otra de las situaciones con las que nos... Yo me estoy haciendo la lista, menos mal que esto se queda grabado. Otra de las situaciones con las que nos encontramos
tanto nosotras como las personas que nos rodean, es algo que a mí, desde luego, como paciente, o sea, como paciente, como cuidadora, es la hipervigilancia, ¿vale? Tanto nuestra como de las personas que nos rodean, ¿vale? La nuestra es brutal, ¿vale? La nuestra es brutal porque es como me siento, cómo estoy, porque me duele, porque ahora me duele una cosa nueva y ayer no me dolía. Para nosotras es una losa increíble. Pero para la gente que nos rodea, ese acoso y esa hipervigilancia tampoco ayuda. ¿Cómo lo veis vosotros? Porque porque claro, es como, ¿te duele? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Vas a querer? Porque claro, es que eso no es que agobie, es que te dan ganas de ahogarlos a los demás. Porque ya bastante mal te encuentras tú como para encima que te llega alguien y te diga, ¿está bien? ¿Necesitas algo? ¿Un vasito de agua? ¿Un cachito de pollo? Imaginaros eso con un dolor de un EVA de 8, ¿vale? Que va subiendo. Y tú que estás ahí que dices, ¿cómo lo veis? Almudena ya no sabe ni qué contestar. Mira, yo lo que suelo decir es que esto hay que hablarlo cuando no hay dolor. O sea, evidentemente tenéis dolor siempre, pero si esto lo vamos a intentar solucionar en un momento en el que hay un pico de dolor, no se soluciona, porque yo no me puedo comunicar y el otro no me puede entender, ¿vale? Entonces, yo creo que hay que crear una estrategia como en cualquier otra faceta de la vida. Tenemos que encontrar una forma de manejar esta situación. ¿Cómo nos comunicamos? Hemos hablado de una posibilidad que es que la pareja sea hipervigilante. Puede pasar todo lo contrario. Puede pasar que una pareja huya, porque yo como pareja puedo tener miedo a afrontar esa situación y si le hago daño y si le molesto o todo lo contrario, no estoy haciendo lo suficiente, ¿vale? Tenemos de todo. En la vigilancia tenemos desde la hiper hasta la hipo, de todo, ¿vale? Pero ¿cómo se puede encajar bien? Bueno, desde luego, claro, en esto contamos con que hay interés por parte de las dos personas para que esto encaje, partiendo de esa base que yo creo que es en la mayor parte de las veces, ¿vale? Yo por eso lo que me he encontrado suele, no siempre, pero bueno, suele. Pues sobre todo es eso, es sentarse a ver cómo podemos solucionarlo, cómo voy a comunicarte, no me digas nada que lo único que quiero es estar sola. Ahora no, porque claro, si me tengo que poner a dar explicaciones en el momento en el que estoy con el pico de dolor, seguramente no me salga muy educadamente. Sin embargo, si yo ya tengo una estrategia, y volvemos a lo de los colores, rojo a lo mejor quiere decir ni me hables, el otro lo va a entender porque es lo que quiere, si es que la pareja quiere entenderlo. Pero es muy complicado. Es muy interesante esto que comentas, Almu, porque efectivamente primero hay que encontrar una codificación que se entienda, ¿no? A ser posible amable, ¿no? Para ir saltando un poco de lo que puede ser la queja, ¿no? La expresión natural que a veces ocurre cuando nos duelen las cosas, a poder darle un significado un poquitín más neutral o incluso simpático, ¿no? Entonces, si ambas partes en un momento dado entienden el símil de el semáforo, ¿no? Como comentábamos el otro día, ¿no? De esta psicóloga social Brené Brown, que habla de la vulnerabilidad, ¿no? Y cuando llegan en pareja a casa, pues se hablan el uno al otro y se dice más o menos el porcentaje de energía guión apetencia de llegar a acuerdos o de comunicarse de ese día, ¿no? Y si llego a casa y digo que estoy en un 15-20% de energía como para eso, que la otra persona sepa pues que igual ese no es el mejor momento para comentar pues, temas importantes o de gran relevancia, ¿no? Para los dos, porque la otra persona no está en un momento óptimo, ¿no? Entonces, con el dolor, 3/4 de lo mismo, ¿no? En todo caso, pasa por comunicar y la persona tiene que comunicar y la otra persona tiene que entender, ¿no? Todo esto hablado en momentos de calma, en momentos de preparación y de planificación, es mucho mejor que hacerlo en momentos de dolor, porque ahí va a ser mucho más complicado y más angustiante el ponerse de acuerdo, ¿no? Por eso es importante, como decía Almudena antes, saber los ciclos de la persona, de manera que la persona pueda anticipar y pueda saber comunicarlos a la otra parte y decirle a la otra parte también, ¿no? En qué momento, pues si yo te digo rojo, pues el protocolo es que básicamente necesito mi espacio y mi tiempo, ¿no? Y me voy a ir a la habitación y no pasa absolutamente nada y que tú te encargas, pues, de lo que se haya hablado, ¿no? Pues si quieres tú cenar, pues cenas tú, o si quieres hacer esto o el otro, ¿no? Bueno, pues que cada uno sepa más o menos
cuál es el papel que tiene que desempeñar, ¿no? Porque como hablábamos al principio, pues un cambio en una circunstancia familiar porque entra en juego una enfermedad o mucho dolor crónico supone un reajuste de roles, entonces tenemos que ir cambiando un poco, ¿no? Lo que hace cada uno. Entonces, si la pareja sabe más o menos, ¿no? Cuando llega a casa, pues que va a haber una información inicial, ¿no? Porque la persona que llega le va a decir más o menos cómo está. Y luego sabe lo que tiene que hacer, desde luego que es mucho mejor y más llevadero. Para esto hace falta, pues como hablábamos antes, la comunicación y sentarse momentos, planificar momentos a la semana para sentarse a hablar de cómo vamos a funcionar, ¿no? Y también, por otro lado, tiene la ventaja y el beneficio de con esto tampoco monopolizar o extender en exceso el hablar de este tema en cualquier momento, ¿no? Porque eso también puede de alguna manera contaminar otros momentos, ¿no? Entonces hay que darle importancia, hay que hablar de ello, pero si se eligen los momentos para hablar de ello, pues todavía mejor, ¿no? Que si vamos improvisando y tenemos que ir repitiendo las cosas porque al final cansa. Entonces, si tu pareja, un poco en la línea, Eva, del ejemplo que ponías antes, cuando tú llegas a casa y le dices, hoy estoy en rojo, ¿no? Ya sabe que no tiene que andar preguntándote y te duele y dónde te duele y qué es lo que te pasa, porque ya sabemos lo que está pasando, pues nos ahorramos ese momento, ¿no? De tener que explicar en un momento en el que ni siquiera quiero hablar y que lo que necesito es que ni me pregunten, ¿no? Y que no se produzca el despropósito, ¿no? Que la persona se interesa y quiere ayudar, la otra persona rechaza porque lo que necesita es que la dejen tranquila, ¿no? Y al final pues hay un conflicto de pareja que luego hay que arreglar, ¿no? Y se complica todo más, ¿no? Entonces, si sabemos más o menos los ciclos, tenemos la comunicación para encontrar momentos y tiempos para hablar de este tema y pensar en cómo vamos a actuar en el momento en adelante, ¿no? Cada vez que esto, cada vez que el otro, ayuda mucho más a evitar problemas y conflictos. ¿Y cómo se maneja la hipervigilancia de la gente que te rodea? Porque eso es complicado. Porque además la gente lo hace con toda su buena voluntad. O sea, igual Sí, que pues, nosotras estamos muy pendientes de nosotras mismas y es un problemón, porque para nosotras estar tan hipervigilantes de nosotras mismas, lo único que nos ocasiona es una ansiedad brutal. claro. Bueno, yo pienso que parte de cómo ayudar a los demás a que nos ayuden mejor tiene que ver un poco con explicar, además de los roles, asumir un poco uno mismo, una misma, la responsabilidad de la situación, de manera que la otra persona no se quede angustiada por querer ayudar, porque a lo mejor no tiene que ayudar en nada, ¿no? Entonces, en el momento en el que una se hace cargo y le explica a la otra persona, pues cuando me encuentro con dolor voy a hacer esto, esto y lo otro, y no solo le dices lo que te pasa, sino también le dices lo que vas a hacer con lo que te pasa y lo que tú esperas de esa persona, que en un momento dado no es que te pregunte, sino que te deje ir a la cama sin dar explicaciones y que a lo mejor por la noche, al cabo de un par de horitas, te traiga una infusión caliente, ¿no? Pues si la persona sabe lo que tiene que hacer, va a ser mucho más fácil, ¿no? Que lo haga. Pero hay que llegar a la concreción, ¿no? Y hay que explicar a los demás en un momento dado, pues, pues que los demás quieren ayudar activamente, ¿no? No es lo mismo estar ahí viendo la situación y esperando a que mejore que tener un papelito o tener una función en concreto. Por eso es muy importante ocupar y dar funciones a los demás activas, ¿no? Más que pasivas de esperar a ver que pase todo y que ya cuando yo te avise, pues entonces podemos reanudar, ¿no? Entonces, ¿cómo quitar hipervigilancia? Pues de alguna manera asumiéndola una misma, ¿no? En el sentido, no la hipervigilancia, porque tampoco se trata todo el día de estar con el radar y pendientes, porque cuanto más focalizamos en toda la situación, pues peor nos sentimos, ¿no? Pero uno o una, en este caso, hacerse cargo de la situación de manera que, pues, en función de lo que una comunique, la otra persona pues ya puede intervenir o no, pero que sea una misma un poco quien controle esa información y que la otra persona no se anticipe. Entonces, pues en lugar de dejar que la persona cuando llegue a casa nos pregunte cómo estás, que si te duele algo o no te duele algo, les podremos decir, pues cuando llegue a casa me gusta llegar y que me des un abrazo y me digas, ¿cómo estás, cariño? Y ya está, pero no me preguntes concretamente si te ha dolido algo hoy, porque al final volvemos a hablar de ciertas palabras, volvemos a entrar en ciertos terrenos y no me interesa, ¿no? Entonces, si yo no saco el dolor, si yo no saco estos temas, prefiero que no hablemos de estos temas, ¿no? Y a mí me ayuda más que tú me cuentes qué tal te ha ido tu día, que me preguntes si me ha dolido la espalda o si tengo dolor en el suelo pélvico o si esto o el otro, ¿no? Porque eso realmente no ayuda. Pero hay que aclararlo y sustituirlo
por un interés, pero de otra manera, ¿no? Entonces, por eso hay que pensarlo, ¿no? De alguna manera y las terapias conjuntas en pareja sirven mucho porque efectivamente, pues si se puede organizar y planificar desde la consulta, pues ayuda bastante, ¿no? Cuando la pareja no sabe muy bien cómo resolverlo. Y yo, si me permitís, añado otra cosa. A mí me sirve mucho a veces con los pacientes el hablar con ellos con ellas fundamentalmente. El otro a veces quiere saber, necesita saber porque no lo está sintiendo. Entonces también tenemos que empatizar con la pareja. Como no sabe, vale, pues vamos a decir una frase muy sencilla. Yo estoy siempre en un 5, por poner un ejemplo. Cuando esté en un 8 te lo digo. No hace falta que me estés preguntando, ¿pero estás mejor? ¿Estás peor? No, el plantearle vale, yo habitualmente estoy en esta situación, pero si hay algún cambio te lo voy a decir. Que el otro se pueda relajar, porque es que si no es cuando va a estar hiperalerta, ¿sabes? Si le decimos, no te lo quise decir para preocuparte, pero ayer estuve fatal, ahí ya le hemos liado, porque entonces el otro dice, entonces no voy a saber cuándo está peor, no voy a saber si tengo que hacer algo o no, si lo que hice estaba bien o no. Y yo detecto muchísima angustia en las parejas de las mujeres con dolor, porque al final es eso, es como no lo sé, ¿qué hago? ¿Me acerco, no me acerco? ¿Me lo está diciendo realmente? O sea, que yo creo que la sinceridad en este sentido también es importante. No se trata todo el día de decir, es que estoy fatal, es que estoy... No, sino de simplemente habitualmente estoy en este estado, si tengo algún cambio te lo voy a decir, no te preocupes, si necesito algo te lo voy a decir. Con que hagas esto, vale. Al final, cuando cogemos una rutina y ya por rutina hacemos las cosas, el otro lo entiende muchísimo mejor. Es decir, si yo estoy habituada a que cuando llega mi pareja, pues me pregunta, ¿qué tal estás? Bueno, ya he tenido un día más o menos bien, me vendría genial que si puedes traerme un té. Vale, genial, ahora te lo traigo. O ya tengo el hábito de cuando llego a casa, le llevo a mi pareja un plato de fruta y sé que eso le sirve, pues va a ser una forma de, de estar más tranquilo, ¿sabes? Y sobre todo mucho también que la paciente también puede reforzar al familiar, ¿no? El decirle, ojo, esto me ha venido genial, porque así el otro sabe por dónde tirar. Si no decimos nada, si no damos un feedback, pues la pareja puede ir con todo el amor del mundo a llevarte un plato de fruta y tú tienes el estómago súper revuelto hoy, o sea, es lo último que te apetece. Pero si te viene genial cuando llega con ese plato de fruta, a lo mejor decirle, ojo, lo mejor del día, el momento del plato de fruta. El otro va a entender que eso es importante y va a sentirse además reforzado y va a sentirse útil. Va a sentir que puede hacer algo en todo este caos que es el dolor. Porque muchas veces se sienten muy con las manos atadas, muy inútiles. Y a mí había un paciente que me decía, es que su estado de ánimo dependía totalmente del estado de su mujer. Es que si ella está bien, yo estoy bien, si ella está mal, yo estoy mal, y eso tampoco lo podemos permitir. Ellos tienen que tener sus emociones, sus vidas, sus cosas, pero entonces el ir diciéndole eso sí les puede calmar, no tener que estar constantemente intentando sacar cómo se encuentra la persona con dolor. No, eso además es terrible. Y con la gente que no tiene ese feedback, ¿qué hacemos? O sea, con la gente con los que son excesivamente pasivos, ¿qué hacemos con ellos? Pues el trabajo es inverso, ¿no? Porque al final son como los dos polos de la misma dimensión, uno por exceso, este es por defecto, ¿no? Que puede ocurrir pues porque nos callemos mucho precisamente por no angustiar, pero ahí ya pecamos quizá de no comunicar lo suficiente, con lo cual la otra persona se va olvidando también y va pensando y volviendo a la normalidad, que es lo que pues tanto una persona como la otra fantasea, ¿no? Recuperar la normalidad, ¿no? Entonces, si no tengo información, pues de repente cuento con que todo vuelve a lo normal, entonces me despreocupo, entonces hay que saber encontrar ese equilibrio que yo creo que se encuentra pues pensando muy bien en cómo se comunican las cosas. Antes nos daba Almudena un consejo, un tip muy interesante, ¿no? Que básicamente es elogiar o dar feedback de vuelta para que la pareja, en este caso, o los niños, si es en casa, ¿no? Se sientan útiles y sepan que lo que han hecho ha contribuido y ha ayudado a mejorar la calidad de vida, ¿no? Entonces, que se sientan implicados
y útiles, ¿no? En toda la historia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando no se involucran? Pues que tenemos que buscar la manera de involucrar, ¿no? Este sería un poco el trabajo. Igual que la otra es frenar un poco la información, controlar la información, dosificarla, ¿no? Y hacerla agradable y constructiva. En el otro caso es involucrar a la persona, ¿no? Que puede dar lugar bueno, pues a tomas de conciencia al final, a veces, en algunos casos, de que la otra persona no se quiere involucrar y entonces pues también, ¿no? Encontrarte en una situación complicada y delicada, ¿no? Que también hay que resolver de pareja, ¿no? ¿Qué pasa si mi pareja no quiere involucrarse o se involucra de una manera en la que no me ayuda? Bueno, pues ahí hay que resolver, ¿no? Y por eso es importante a veces la terapia de pareja, ¿no? Para poder ayudar a llegar a esos puntos intermedios. Entonces, cuando hay pues, falta de implicación o de interés, lo que hablábamos antes, ¿no? Tratar de buscar acercamientos, bueno, no solo desde la situación de dificultad, sino desde los puntos en común, construir un poquitín de relación, ¿no? Y a partir de ahí empezar a incluir, ¿no? Determinadas cuestiones como pues esta, ¿no? ¿Qué hago cuando siento ese dolor? ¿Cómo lo voy a comunicar, ¿no? ¿Qué me ayudaría a mí que tú hicieras, ¿no? Pues hablar de todo esto, ¿no? Pero pues el trabajo sería involucrar. Pero ¿qué hacemos con gente que no? Pues intentarlo. Si en ese proceso de involucración nos damos cuenta de que la persona no quiere involucrarse, pues tendremos que resolver, ¿no? La situación, ¿no? Y a lo mejor esa persona pues, no está dispuesta a hacer equipo conmigo, pues tendré que resolver de alguna manera, ¿no? Esas decisiones son duras, ¿eh? Pero hay unas piedras en la mochila de un paciente y son piedras que pesan mucho. Piedras como, de verdad la gente me ve todo lo enferma que estoy. La gente cree realmente cuando yo digo que estoy enferma. ¿Es mi culpa? Esa es la que más le gusta a la mujer. Hombre, me encanta la culpa. La piedra de la culpa es la que más le gusta. A mí sí. Piedras que las pacientes tenemos todos los días encima. Y esas las vivimos todos los días por mucha terapia y por muy bien que hagamos las cosas. Porque llevo años en terapia y da igual, o sea, ya te lo digo. Pero son cosas que siempre tenemos encima, porque siempre somos juzgadas independientemente de lo bien que lo hagamos o cómo lo hagamos. O sea, da igual. Entonces, manejar todos los días, tener que justificarte, es muy complicado. Porque vives justificando algo de lo que no tienes culpa. ¿Qué hacemos con esa piedra? ¿Cómo la machacamos y la hacemos harinilla de plata? Porque Mira, es que... Pero mis niñas y yo podríamos coger toda esa culpa, hacer la arenilla de playa y montarnos una playa para nosotros. La verdad es que vivimos en una sociedad en la que tenemos una afición que es juzgar al otro. O sea, nos encanta juzgar al otro, ya sea por el dolor o por cualquier cosa. Y luego tenemos la capacidad de coger ese juicio y quedárnoslo como nuestro y sentirnos culpables encima. Fíjate tú lo que hacemos. Pues, es que lo de la culpa de verdad, sí, como dice Eva, es que es mi preferida. ¿Por qué? Pues porque lo veo tanto y hace tanto daño y sirve para tan poco, ¿vale? Además, estamos hablando de algo que uno no ha elegido. O sea, no es que yo haya tomado una decisión errónea, que bueno, pues puedo tomarla como ser humano que soy, puedo equivocarme, pero es que esto es algo que me ha caído. O sea, ya tengo bastante con lo que me ha caído como para encima sentirme culpable y como para estar demostrando que me duele. Es verdad, y es verdad que a veces una paciente me lo decía, y dice, es que he ido al tribunal, pero nada, me acuerdo, esta es que me llegó al alma. Me tuve que pasar al tribunal y me dijo, pues mucho no lo dará con lo maquillada que viene. Ella es que vengo maquillada porque tenía una cara horrorosa y me daba vergüenza. De esas tenemos un montón, ¿vale? Eso es así. Evidentemente hay momentos en los que necesitamos que nos entiendan y otros de verdad necesitamos gente en nuestra vida que tengamos que estar justificándole constantemente lo que nos está pasando. Porque yo es lo que os planteo muchas veces, o sea, de verdad, si yo tengo que explicarle a una amiga que me duele, mi amiga a todas nos duele, pues a lo mejor estoy hablando con una persona que, para empezar, empatía cero.
¿quiero esa persona en mi vida? Es lo que me tengo que plantear. El dolor tiene una cosa buena y es que nos ayuda a ver quién realmente merece la pena. Y a veces no queda mucha gente, pero yo siempre digo que se puede encontrar gente buena. Así que si no las hay en tu vida, pues búscalas, que seguro que hay otras muchísimo mejores. Sé que esto es un poco duro, pero bueno, vamos a ver. Yo puedo explicar y entiendo que hay que explicar y entiendo que es difícil entender, pero llegado a cierto punto no puedo estar justificándome constantemente. Pero de verdad que yo, la mayoría de las parejas, dicho todo esto, por ejemplo, los amigos no tanto, pero la mayoría de las parejas sí encuentro gente que quiere entender y que quiere solucionar y que quiere ayudar. ¿Vale? Hay mucho de todo. O sea, nosotros nos encontramos con el hándicap de la familia porque te han visto crecer y además nosotras, como es un problema ahora se dice que es un problema del sistema inmune y demás, nos encontramos con que hay familias que no lo entienden, tenemos de todo. O sea, la botica de una endometriósica, como yo siempre digo, que es una botica muy amplia. Porque como tenemos de todo, o sea, nos van poniendo los puntos para irnos de viaje al Caribe, pero no nos llevan nunca. ¿Vale? Vas un día y te dicen, tienes fibromialgia, vas otro día y te dicen, tienes fatiga crónica, vas otro día y te dicen, tienes síndrome de dolor pélvico. O sea, siempre tenemos uno más. Pero no nos llevan nunca a ningún sitio, ni nos invitan a comer. Esto está fatal. O sea, esto hay que solucionarlo de otra manera porque está fatal. Pero es verdad, ansiedad generalizada, depresión, o sea, cada día tenemos una cosita. Entonces, la gente que nos rodea es como, ya tienes otra cosa. Y ya tienes otra cosa. Entonces, explicar todo eso es una justificación más para todas esas cosas que nos pasan desde pequeña. Entonces, por eso te digo que es justificarte, pues mira, no, las decisiones que cada una toma en relación a su vida son suyas, pero es que esta no la hemos decidido nosotras, no es una decisión propia. El dolor no es una decisión, es algo que nos ha venido y tenemos que lidiar con ello. Pero sí que es verdad que cada vez es una piedra que pesa más. Y pues cualquier paciente de dolor clínico la tiene y la tiene muy pesada. Y eso yo creo que es más educacional, pero ya es una opinión. Cuando somos diagnosticadas a lo largo de nuestra vida también tenemos otro pequeño detalle, que también pasamos de ser pacientes a que hay veces que en nuestra vida somos cuidadoras. Tenemos que cuidar de nuestra madre, hay algunas de nosotras que sí son madres, a nuestras parejas también les pasan cosas a lo largo de su vida, o sea, pasamos de ser personas dolientes a ser dolientes y cuidadoras. Y ese paso, ese rol, ese cambio de rol, también nos afecta muchísimo, porque normalmente dejamos de vernos como pacientes para también ser cuidadoras. Y eso, aparte de que cuando entra la enfermedad cuando una enfermedad es tan dura dentro de una familia, hay veces que esos roles dentro de esa familia cambian, porque tú ya no puedes trabajar. Tú ya eres la persona que se tiene que quedar en casa, pero que no puede hacer la comida, porque quizás ese día no se pueda levantar. Entonces, todos esos roles ya han cambiado, o sea, dentro de una familia cambian, pero eres la que está en casa todo el día. ¿Cómo no vas a hacer la comida? Pero al mismo tiempo tienes que cuidar a tu marido que está malo o a tu hijo que lo tienes que llevar al colegio. Adaptarte a esa vida es muy, muy difícil. ¿Qué hacemos? Las que evidentemente estamos en casa, pero no porque quisiéramos, porque ya me gustaría a mí volver a currar. ¿Qué hacemos con esas cuidadoras, cuidadas o dolientes o llamémosle X? Porque no sé cómo denominarnos. Cada vez os hago preguntas más facilitas. A ver, yo he tenido muchas pacientes que han cuidado a su madre y luego han caído enfermas, no de endometriosis, pero eso, por ejemplo, es un caso muy común. Mujer de 50 y pico años que ahora tiene dolor después de haber estado cuidando a su madre o su padre o su abuelo o lo que fuera toda su vida. Y es verdad que ahora, ¿cómo cambio yo este rol? Al final, el ajuste de roles es un ajuste familiar, no solamente individual. No encaja así. Yo cambio mi rol, quiere decir que dejo de hacer X y el otro nadie lo coge, ¿no? Pero bueno, pues no es fácil, pero si hay interés de todas partes, es cuestión de buscar el ajuste. Eso en terapia familiar es muy común, ¿verdad?
Sí, sí, pues tal y como mencionabas antes, Eva, eso supone un aumento de la complejidad, ¿no? Porque pues uno cuando nace pues tiene el rol ya de desarrollarse a sí mismo, ¿no? Pero también es hermano o hermana, también es hijo, ¿no? Luego más adelante es pareja de, es amigo de, compañero o compañera de trabajo de, ¿no? Y cuantos más funciones, pues más equilibrios hay que hacer, ¿no? Entonces, como comentabas antes, pues si su pareja cae enferma en lo que sea, ¿no? Y también tiene que cuidar, pues hay que reajustar, efectivamente. La realidad es que se hace más complicado, ¿no? Y que es más difícil, ¿no? Pues no nos vamos a engañar, ¿no? Si al final tienes que cuidar de alguien, además de lo tuyo, ¿no? Pues se hace más complicado, ¿no? Pero consiste en utilizar y ayudarse, ¿no? De los recursos del entorno, porque al final uno necesita ayuda de los demás, ¿no? Hay que saber pedir ayuda y también saberse dejar cuidar al tiempo que cuidar, ¿no? Entonces hay que buscar un equilibrio, ¿no? Tampoco hay una fórmula concreta para hacer esto, ¿no? Pero sí se tiene que ir buscando poco a poco ayuda del entorno, igual que al principio, ¿no? Cuando se sufren los dolores, ¿no? Se busca también la ayuda y el reajuste. Pues en esta situación también, cuando tenemos que cuidar, a lo mejor no podemos cuidar y tenemos que pasar un poco o delegar, ¿no? Lo que pasa que pues, yo entiendo que no siempre se puede, ¿no? Pero sí es algo que tenemos que estar pensando, ¿no? Saber hasta dónde podemos abarcar, ¿no? Y sostener y llevar y en qué momento tenemos que delegar en el caso de que se pueda delegar. Claro, hay situaciones en las que no se puede delegar y hay que tirar para adelante como se pueda, lógicamente, ¿no? Pero en las que se pueda delegar, pues sí, tenemos que intentar delegar, ¿no? Y con los niños, ¿qué hacemos? Porque hay muchas parejas con niños. Y con los niños, ¿qué hacemos? Porque al niño no le vas a decir, no, cariño, espérate, que tu mamá está mala. Sí, Claro. depende, ¿no? Mm. Yo creo que con los niños tenemos mucho miedo de cómo le puedan afectar las cosas a los niños, pero ellos son muchísimo más capaces de lo que nosotros creemos. Y, pues como decía Roberto, hay que ajustar y a veces yo creo que es cuestión de decir, bueno, cariño, pues hoy, o sea, el objetivo final de hacer algo con mi hijo o de interactuar con el niño, ¿cuál es? Porque a lo mejor podemos buscar otra forma de hacerlo. Creo que a veces tenemos la dificultad de querer seguir haciendo lo que teníamos que hacer como lo hacíamos antes. Y a veces se trata de, no, bueno, pues tengo unos objetivos. Evidentemente hay que dar de comer al niño, hay que llevarlo al colegio y hay que sacarle las lavavajillas. Pero a lo mejor hay que hacerlo de otra forma. O a lo mejor hay que comunicarlo de otra forma. Porque a veces creo que también el fallo es, yo digo X, pero luego hago Y. Y entonces el otro, ¿qué entiende? Lo que ve, básicamente, ¿no? El Lo que ejemplo. ve. Y con los niños igual. No, es que mamá no te puede coger. Si lo cojo después, ¿qué pasa? Uh-huh. Que no lo entiende. Pero los niños se Claro. entienden, ¿verdad, Roberto? Sí, yo creo que es una cosa que tenemos que quitarnos ese miedo de explicarle las cosas. Así es, así. Yo creo que la mejor manera de abordarlo, luego ya depende, ¿no? De la edad que tengan los niños y las niñas, ¿no? Pero es compartir la información, adaptar la manera de compartirlo, el lenguaje que utilicemos, ¿no? Y si hace falta, pues hacer algún tipo de cuento, de símil, ¿no? Que puedan entender los niños, pero hay que comunicárselo, ¿no? Y que sepan de esa condición extraordinaria que puede tener su mamá y que en un momento dado a lo mejor su mamá necesita retirarse. Entonces hay que explicarle al niño, ¿no? Pues cuando uno tiene dolor, qué es lo que le va a decir. Hay que explicarle al niño también, igual que a la pareja, ¿no? Qué es lo que puede hacer, hay que darle alternativas, ¿no? De manera que el niño pues, pueda mantenerse tranquilo, ¿no? Porque lo que se trata es de, pues ni por defecto ni por exceso. El defecto sería, pues, madres quizá sobreprotectoras en el sentido de que por proteger que el hijo o la hija no sufra, prefiere no compartir determinada circunstancia o enfermedad o dolencia. Y yo he escuchado en consulta, ¿no? Pues por eso depende un poco de la edad, ¿no? Pero adolescentes de 15 a 16 años, pues muy molestos que te mencionan pues que sus padres nunca han querido compartir porque ellos lo viven como falta de confianza incluso, ¿no? O falta de darme un papel en todo esto, ¿no? O tengo algo que decir, pues que les han ocultado, ¿no? Determinados procesos de tratamientos pues contra el cáncer, ¿no? Y no se han enterado de que su madre ha sufrido un cáncer. La madre, desde la mejor voluntad, o los padres, ¿no? Consideran que mejor no decirle porque total, pues mejor le ahorramos el sufrimiento, pero es que luego el adolescente lo ve y ve a su madre deteriorada o la ve sin ganas o ve determinados signos o síntomas
que contradicen, ¿no?, la información verbal, ¿no? En este caso también con los niños es lo mismo, ¿no? Hacerse también la fuerte y la valiente y decir que no ha cambiado nada y seguir intentando seguir el mismo ritmo que se llevaba antes, pues al final va a pasar factura, ¿no? Lo contrario, pues lo contrario sería hacer en exceso implicación, ¿no?, de los niños en esta situación, de manera que, pues, en el peor de los casos, yo creo que lo que puede ocurrir, además de una angustia tremenda de los hijos por la pérdida de la salud y, en definitiva, de los padres, ¿no?, el hecho de, pues, lo que se denomina una inversión de roles, ¿no?, y que de repente los niños se convierten en cuidadores, ¿no?, y tienen que estar muy pendientes, muy vigilantes y muy atentos al termómetro de cómo está mamá, porque evidentemente, como se queden sin mamá, pues no les explota la cabeza, ¿no?, pensando en eso, no lo quieren, ¿no? Con lo cual se involucran en exceso, ¿no? Y entonces tampoco hay que permitirlo, ¿no? Porque ellos tampoco, los niños y las niñas, y dependiendo de qué edades, no es lo mismo una hija de 16 años que pues sí puede cumplir ya ciertas funciones que una niñita de 7 años, ¿no?, que a lo mejor no puede, ¿no? Pero sí que hay que explicarle, adaptando el lenguaje y la manera de explicarlo para que lo entienda, también decirle qué es lo que va a pasar cuando me duele, que se lo voy a comunicar, qué es lo que voy a hacer para aliviar mi propio dolor, de manera que el niño o la niña, pues aparte de que se acerque y tiene un cariñito, que eso siempre ayuda a curar, claro que sí, ¿no? O ayuda a disminuir el dolor, pero que también te dejes ese espacio y ese tiempo, ¿no? Para que tú puedas retirarte y luego incorporarte, ¿no? Y al mismo tiempo ofrecer alternativas, ¿no? Que esto es importante para que el niño o la niña continúe un poco con lo que tiene que hacer y que el tema de la enfermedad o el dolor pues no protagonice en exceso, ¿no?, en la dinámica familiar, ¿no?, y que no estemos todos pendientes en ese sentido, porque también agobia a quien sufre, ¿no?, el que toda la familia esté pendiente o que no funcione, ¿no?, como a veces ocurría y mi madre se quejaba de esto a veces, ¿no?, que tengo que llegar yo a casa para preparar la cena, ¿no? Aquí nadie se ha acordado y se ha... Entonces, pues Aquí claro, en esta casa no se cena si no llego yo. exactamente, ¿no? Pues que tampoco ocurra eso, ¿no? De alguna manera. Entonces, para eso es importante entrenar a los niños y a las niñas, ¿no?, a nuestros hijos y a nuestras hijas, para que también sepan. Pero siempre hay que comunicarlo, claro que sí. Siempre es mejor comunicarlo, hay que pensar cómo hacerlo, hay que decirles a ellos lo que pueden esperar a partir de ese momento, de manera que sepan que lo de antes se podía hacer antes, pero ahora ya no se puede. Y buscar maneras también de salir de la situación, ¿no? Porque es verdad que también hay hijos e hijas que son igual más demandantes o que te piden estar a tu lado mientras tú estás pasando mal y a lo mejor no quieres que ellos lo vean, ¿no? Pero que, bueno, que estén tranquilos o tranquilas, ¿no?, en el parque o que hagan su plan, ¿no? Por eso es importante, ¿no?, mantener lo suficientemente saneada y saludable la relación de pareja, ¿no? Porque tu pareja va a ser tu mejor aliado en esta situación y que te va a ayudar, ¿no?, a de alguna manera, pues esos momentos en los que una no puede tirar del carro, que la otra persona tire del carro, ¿no? Entonces, pues muy importante hacer una integración, ¿no?, de toda la familia con la situación. Ya sin hablar de enfermedad siquiera, ¿no? Es decir, en toda la familia cada miembro tiene que cumplir una función y es importante que se sienta implicado, ¿no? Y que se desarrolle ese sentido de pertenencia, ¿no?, a la familia. Pero si en una situación ya de una condición especial, pues además todavía más, ¿no? Los papeles hay que distribuirlos y todo esto pues hay que ir pensándolo, ¿no? Es decir, que no sale natural, ¿no? Lo que viene al principio es el shock de la enfermedad, de la situación, del manejo propio. Luego hay que seguir trabajando, ¿no?, para crear un entorno lo suficientemente óptimo para que las cosas salgan adelante. Fíjate, voy a coger una cosa que has dicho, Robert, porque me ha encantado, lo de que no salga de natural. Es una cosa que muchas de mis pacientes se quejan de que de forma natural su pareja no entiende lo que le está pasando. Y yo creo que es que no lo pueden entender. No existe la forma natural o no existe una forma natural de relacionarse. También independientemente del dolor, ¿cuántas veces en una pareja uno espera cosas del otro que el otro no sabe qué tiene que hacer? Entonces, ahí ese ajuste me parece muy interesante. Vamos a quitarnos de la cabeza la idea de que las cosas naturales tienen que darse así. No, yo creo que en la pareja hay que trabajar determinadas cosas y que cuando ya viene el dolor mucho más, pues vale, tenemos esta situación, no podemos esperar algo que surja de forma espontánea porque nadie sabe, no hay un modelo de qué es lo normal en esto. Tiene que ser ajustado a la situación de cada uno. Y muy personalizado, porque cada uno, sobre todo cuando tienes dolor, cada uno reacciona de una manera diferente. Hay gente que le gusta estar solo, hay gente que le alivia mucho la soledad,
hay gente que le alivia el silencio, hay gente que le alivia estar acompañado pero no me toques, hay gente que necesita el contacto, hay gente que le alivia estar con mucha gente para no sentirse solo. Es que cada persona es un mundo y hay que respetarlas absolutamente a todas. Por eso, y no solamente es eso, es que en cada tipo de dolor que tú tienes requiere una situación especial. Porque hay veces que aunque tú tengas mucho dolor, y eso está comprobado, te apetece hacer una cosa diferente. Porque yo puedo estar con mucho dolor, pero a lo mejor me alivia estar acompañada de gente porque hoy me apetece estar acompañada de gente independientemente del dolor que tenga. por eso decía lo de natural. Ay, perdona. Sí, que por eso decía lo de natural, porque es que es imposible que la pareja pueda saber qué es lo que necesitamos, que pueda adivinarlo. Entonces no pasa nada. Lo que describe es algo, ¿no? que pasa en muchas parejas, ¿no? Que estamos esperando que Sí. la otra persona se dé cuenta o que estamos esperando que la otra persona sepa lo que queremos, ¿no? En definitiva, el que una persona mencione esto, pues de alguna manera evidencia un problema de comunicación, ¿no? Y de expectativas, por otro lado, ¿no? La expectativa de cara a esperar que los demás de alguna manera me sepan leer y estén atentos a mí y sepan lo que necesito, ¿no? Y de comunicación a no saber pedir o a no saber comunicar determinadas cosas, ¿no? Entonces nos estamos saltando ya esa parte, estamos esperando, que sería muy bonito, por otro lado, y a veces lo deseamos todos, ¿no? Que los demás sepan lo que me pasa y que no haya que hablar de ciertos temas y que ya funcionemos. Pero eso sería magia, ¿no? Hay que trabajarlo, ¿no? Entonces de inicio es muy importante hablar las cosas y no esperar que de forma espontánea pues vayan surgiendo. No, esto no es así. O cogemos las riendas de la cosa, ¿no? Y empezamos ya a trabajarla, o si no, lo natural pues nos puede llevar a que lleve más tiempo, ¿no? Y cuanto más tiempo nos cueste sentarnos a hablar de esto, pues más problemas, más conflictos, ¿no? Y más se hace la bola grande, ¿no? De todo esto. Por eso es muy importante el sentarse a hablar. Aún así, cuando editéis el libro ese de las cosas que se esperan, yo seré la primera a comprarlo, que lo sepáis. Está encantada. Porque vamos, eso tiene que venir con libro de instrucciones. Cómo convivir en pareja y no tener que esperar nada de nadie. Bueno, ese es bueno, yo creo que el de la expectativa es un trabajo individual de todos, ¿no? Que al final pues tenemos que desligarnos a veces de ciertas creencias, ¿no? Porque la vida se impone y no, hay ciertas cosas que no podemos esperar como tal, ¿no? Simplemente tenemos que aceptar, ¿no? Aprender a aceptar las cosas como son y a partir de ahí tomar decisiones, ¿no? Porque esperar o no esperar, ¿no? Pues te puede dejar, ¿no? en una situación de vulnerabilidad y de impotencia gratuitamente, ¿no? Entonces es mejor no esperar, simplemente observar y a partir de los resultados tomar decisiones, ¿no? Pero, o sea, esperar, todos despertamos expectativas y desarrollamos expectativas, ¿no? Pero ojito con las expectativas y con dejarlas volar muy libremente, ¿no? Porque luego la caída es muy grande, ¿no? Si de repente nos confiamos en exceso, ¿no? Lo contrario tampoco, ¿no? Que es no esperar nada de nadie, ¿no? Y pensar que uno puede por sí mismo o por sí misma valerse, ¿no? Y no pedir ayuda por no estar en deuda con nadie, ¿no? O por no molestar a nadie, porque total, no quiero molestar, ¿no? Pues es un extremo que tampoco es ni pragmático, ni práctico, ni saludable, ¿no? Entonces, pues el punto intermedio, ¿no? Nadie nos gusta pedir ayuda ni molestar, pero de ahí a tener que llevarlo solo o sola, pues hay un trecho, ¿no? Entonces, pues, bueno, hay que buscar el equilibrio, como en todo. Bueno, nos hemos saltado 2 o 3 preguntas de cómo comentarle a tu pareja algo, pues nos las hemos comido, entonces yo ya sigo con el hilo. De los miedos que estaban en nuestras parejas y esas cosas, y uno de ellos era cómo contarle a mi pareja las cosas, pero para no preocuparle. Y eso ya no es dentro de la comunicación, ¿vale? Me voy a explicar. Si yo quiero comunicarle a mi pareja algo para no preocuparle, ¿vale? Pero yo estoy hecha polvo, mi cara va a cambiar. ¿Cómo hago yo eso para que mi pareja no se preocupe? ¿Mi pareja o mi familia? ¿O mi hijo? ¿O el vecino del quinto? ¿Vale? O sea, que me da igual. ¿Cómo puedo gestionar yo eso para que la gente que está a mi alrededor no se preocupe en exceso? Porque claro, yo te hablo de mi pareja porque evidentemente
la persona que convive conmigo es ella, pero claro, la preocupación en exceso, o sea, los miedos que tenemos todas las pacientes es me va a dejar, no me va a creer. Lo de me va a dejar está ahí como... Y eso es obvio. Luego ya de ahí subimos a las relaciones sexuales, que cosas que eso ya lo hablamos en el directo. ¿Qué sucede cuando una persona no puede mantener relaciones sexuales? Eso ya vamos a dejarlo. Porque los miedos vienen con nosotras. Tener dolor ya es un miedo. Pero es que dentro de las relaciones de pareja, una persona cuando esté diagnosticada con dolor, me da igual que sea hombre o mujer, porque ahí ya no voy a entrar en el sexo. Las inseguridades que se producen son brutales, pero nosotras convivimos con esas inseguridades. Y insisto, me da igual que sea hombre o que sea mujer. Cuando una persona convive con dolor, se producen ciertas inseguridades. Una vez que tú empiezas el dolor y empiezas con medicación, tu cuerpo cambia. Y esos cambios hacen que nos tengamos todavía más inseguridades. Y si la persona que tienes a tu lado no sabe manejar esas inseguridades, ni las suyas ni las tuyas, tenemos un gran problema. Pero ¿cómo le expreso yo todo eso a la persona que tengo a mi lado? Sin preocuparme. Bueno, pues yo creo que es un poco es difícil de inicio porque efectivamente pues nadie quiere comunicar pues noticias desagradables o noticias que limitan, ¿no? Porque en el fondo pues el miedo es pues no poder compartir, no poder compaginar, no poder compenetrarte, no poder hacer determinadas cosas con tu pareja pues, que a una y a uno le gustaría hacer, ¿no? Entonces, de entrada no es fácil comunicar esto, ¿no? Pero yo pienso que, y esto es algo que trabajo mucho en consulta con las personas en general, especialmente las personas que no quieren angustiar a los demás, ¿no? Normalmente, y aquí hay que tener mucha atención o prestar mucha atención al lenguaje y a la manera en la que decimos las cosas, ¿no? Entonces, no es lo mismo emitir una queja por algo que nos está ocurriendo, ¿no? Y decir, jo, me está doliendo muchísimo, me siento fatal y demás, ¿no? Si comunico esto, la otra persona pues tiene dos opciones. Una, empatizo, dos, desconecto, ¿no? Porque pues tienes como una patata caliente en la mano, ¿no? Si desconecto, pues mal, ¿no? Porque vamos ya cada uno y no me siento apoyada. Si soy quien sufre y la otra persona se desvincula o porque está abrumada o porque no sabe lo que hacer, la razón que sea, ¿no? La otra es empatizo, pero si empatizo me quedo angustiado, ¿no? Entonces, la persona que lo comunica quizá a veces no se da cuenta de que al lanzarle un poco esa queja, ¿no? Que puede suponer un desahogo, ¿no? Y que efectivamente todos tenemos derecho a eso, ¿no? Pero abusar en exceso o utilizarlo demasiado como desahogo a la otra persona le puede perjudicar desde el punto de vista de que no sabe muy bien qué hacer, ¿no? Y entonces lo normal, porque así funcionan las emociones y así funcionan también las neuronas espejo, ¿no? Con la empatía y con la compasión, es que si vemos a alguien que queremos que está sufriendo, que uno también sufra, ¿no? Al ver ese dolor, ¿no? Y que uno quiera y que salga de uno ayudar a los demás. De hecho, pues emociones como la tristeza, ¿no? Que de alguna manera se transforma en el llanto, ¿no? Cuando vemos llorar a una persona y vemos una expresión, lo que nos impulsa es acercarnos y ofrecer ayuda, ¿vale? Para rebajar un poco el nivel de angustia, ¿no? Entonces, ¿cómo no preocupar? ¿Cómo no producir esto? Pues la manera de evitarlo es aprendiendo a comunicar lo que nos está pasando, pero también aprendiendo a comunicar, porque aquí ya le quitamos la responsabilidad a la otra persona o le quitamos ese impulso de querer ayudarnos, pues si le decimos nosotros no solo lo que nos duele, sino lo que vamos a hacer con lo que nos duele. De manera que la otra persona, su función simplemente es solo quiero que me escuches, solo quiero que me des la manita, ¿vale? Pero yo ya sé lo que tengo que hacer. Me voy a tomar esta medicación, me voy a tomar un ratito. Entonces, que uno sepa, que una sepa más o menos tanto cómo funciona como cuáles son los recursos que tienen para tratar ese dolor, ayuda a que la otra persona no se responsabilice o no quiera intentar ayudar de una manera que a lo mejor no sabemos cómo va a salir, ¿no? Entonces, por eso, ¿cómo comunicar esto sin que la otra persona se preocupe? Pues igual que si lo hiciéramos con los niños, si tú le comunicas a tu hijo o a tu hija la enfermedad que estás sufriendo y tu hija te ve sufrir y te ve llorando y te ve pensando, pues no voy a vivir para ver a tus hijos y escucha ciertas cosas, pues tu hija se va a angustiar tremendamente. Entonces, en función de cómo yo lo cuente,
en función de mi estado de ánimo, en función del guión que me haya preparado, en función de la perspectiva de futuro, ¿no? Esto es un trabajo personal que uno tiene que hacer respecto a cómo percibo yo mi enfermedad, qué futuro le veo. Entonces, si yo le traslado pues determinados pensamientos e ideas y comparto esas ideas y son negativas y son limitantes y son como desalentadoras y catastróficas, pues voy a angustiar a mi pareja, porque al final, pues menudo panorama, ¿no? Lo contrario tampoco tenemos que hacer, como si no pasara nada, pero un punto intermedio de ahora no voy a poder hacer esto, pero sin embargo voy a poder hacer el otro. Y pues como hablabas tú antes, Eva, ¿no? Pues uno tiene que elegir, puede que me duela, ¿vale? Pero quiero ir a esa fiesta, porque al final, en beneficio-coste, pues prefiero el beneficio, aunque luego me pase un día y medio, pues que me duele, pero oye, que me quiten lo bailado, ¿no? Porque yo quiero estar ahí. Me da eso mucho más emocionalmente que lo que me quita luego sintiendo el dolor, ¿no? Entonces, que uno vaya tomando sus decisiones, ¿no? Que la otra persona no sienta que tiene más responsabilidad de la que tiene, pero que sí cumple una función, ese es un poco el punto intermedio. Entonces, llegando a lo concreto, Eva, ¿cómo comunicar esto? Pues comunicar el problema de una manera constructiva, es decir, hoy me duele esto, ¿no? Y también temporal, ¿no? Hoy me duele esto, pero sé que mañana estaré mejor, ¿no? Todo esto sí me sé mis ciclos, ¿no? Pues a la otra persona la puedo tranquilizar. Oye, anoche no dormí muy bien, pero hoy dormiré mejor. Y además hoy voy a introducir, porque me voy a poner una almohada aquí, porque voy a tomarme no sé qué. Pues la otra persona no tiene que cumplir ninguna función ni saltar porque dice, joder, ya lo tienes todo planificado, lo tienes todo pensado, oye, pues muy bien, y te puede reforzar, ¿no? ¿Qué decir? Es que esta noche no voy a dormir y si no pego ojo mañana me va a doler más. Entonces, claro, aquí estamos angustiando. Entonces, ojito cómo comunicamos las cosas, porque sin querer podemos estar abrumando, podemos estar haciendo sentir a la otra persona pues inválida o incapaz o impotente, ¿no? Porque pues, si ya la persona es impotente y además lo verbalizamos y lo compartimos, pues doble impotencia, ¿no? Entonces, buscar la manera de cómo comunicarlo y además de comunicar el problema, porque esto es un tema de comunicación, ¿no? Y lo podemos ver en las personas. Hay personas que se comunican desde la queja y hay personas que se comunican desde la solución. Y no tiene que ser ni una ni otra, ¿no? Pero podemos combinar, podemos hablar del problema, pero también podemos hablar de qué vamos a hacer con ese problema, cómo lo vamos a solucionar. Entonces, en el momento de que hablo de las dos cosas, me responsabilizo de la situación y le doy a entender a otra persona que no es su responsabilidad, pero que me puede ayudar, por supuesto, ¿no? De esa manera, cada uno está en su sitio. Oye, ¿os habéis fijado que para ser paciente necesitamos hacer un máster? O sea, necesitamos hacer 2 másteres, el de cómo ser paciente y el cómo trabajar ser paciente. O sea, en serio, porque madre de mi vida, de verdad. Y Almudena, ¿qué hacemos con la autoestima a nivel sexual? Porque esa es otra. Es que la sexualidad, te recuerdo que son muchas cosas. Entonces, Vale, a lo mejor hay que empezar por eso. ¿Cómo hago para sentirme fantástica, sexy, maravillosa y que la ¿Me vas a decir que no te sientes fantástica? ¿Tú? Anda ya. Pues si tú puedes, todo el mundo puede. A ver, que al final la sexualidad, como casi todo, está en nuestra cabeza y se puede ser muy sexy sin poderse mover y se puede disfrutar de todo nuestro cuerpo sin teniendo millones de limitaciones, que evidentemente no es lo mismo y que evidentemente comparado con otro tipo de dolor puedes decirme ya es que a mí me duele justo esa zona y es verdad y me imposibilita utilizar determinadas zonas de mi cuerpo. Es cierto, es muy complicado, pero al final te das cuenta de eso, de que la sexualidad se puede vivir de muchas formas y lo que hay que quitarse es sobre todo la idea preconcebida de cómo tiene que ser una relación sexual. Mira, el otro día hablaba con una paciente que me decía que es que su marido no quiere probar otras formas de tener relaciones sexuales porque es que lo normal es esto. Y como lo normal es esto, pues ya está. Bueno, pues ahí mal vamos, porque claro, si lo normal es una cosa y esto no se puede, pues no. Pero el objetivo, ¿cuál es? El objetivo es disfrutar de tu cuerpo, disfrutar de tu conexión con tu pareja y que tu pareja disfrute. Se puede disfrutar de muchísimas formas. Entonces, para empezar hay que ser abierto y dejarse de poner límites de es que tiene que ser así, porque es que esto es lo que es. No, vamos a probar otras cosas, vamos a probar otra forma, siempre con respeto, siempre con cariño y si partimos de ahí, seguro que, vamos, que se puede encontrar formas, de verdad. Pero es eso, es sobre todo estar abierto a cómo relacionarse y mucha conversación con la pareja, no en el momento, antes. En el momento a lo mejor también, pero bueno, sobre todo antes. ¿Y esos cambios que sufrimos a nivel físico? No te he oído.
los cambios que sufrimos a nivel físico. Sí. Sufrimos unos cambios a nivel físico brutales. Podemos estar hiper mega hinchadas que parecemos bolitas. Estamos llenas de amor. Y Totalmente. sí, estamos llenas de amor. No estamos gordas, o sea, estamos llenas de amor. Otras parecen las pobres que no hay hueso de su cuerpo que no se vea. ¿Qué hacemos con esos cambios? ¿Cómo hacemos que esas pacientes se miran al espejo todos los días y puedan decirse, yo me siento igual de bien que cuando no tenía dolor? Pues porque a pesar de todo es la misma persona y la esencia está ahí. Y al final, si nos dejamos que nuestra autoestima dependa de nuestro cuerpo, estamos perdidos, porque cada vez vamos a ir a peor, tengamos o no tengamos dolor. O sea, que espérate a tener 70, 80, 90, a lo mejor hay gente que está muy bien, pero es verdad que los cuerpos van a ir cambiando. Evidentemente, esto no es un cambio esperado, porque no entra dentro de lo natural. Y hay que adaptarse y pues hay que hacer su duelo de, venga, ya esta imagen que tenía de mí misma, pues no es y es otra. Pero no podemos perder la idea, no podemos perder el norte. Vamos a ver que las personas somos mucho más que nuestro cuerpo. Y cuando nosotros nos enamoramos de alguien, nos enamoramos este gordo, este flaco, este enfermo o este sano. Y cuando queremos a alguien, les queremos también así. ¿Por qué a nosotras no? Eso es lo que hay que pensar. Y volvemos a quién es válido para estar con nosotros, ¿no? El que nos acepta como es, pues hay que empezar por aceptarse uno mismo. Que ya sé que no es fácil, ¿eh? Bueno, yo es que soy de las personas que cree que primero antes de mirar a los demás tienes que mirarte al espejo a ti mismo para poder decirte todos los días lo espectacular que eres. Entonces, yo me quiero mucho, independientemente de lo que me quiera a los demás, que si no me quieren ya a mí me da igual, pero yo es que me quiero mucho, ya sabes que lo de mi autoestima conmigo misma... Pues es lo mejor. Bueno, es una parte muy importante a trabajar la autoestima, ¿no? Y efectivamente, como comentaba Almudena, bueno, igual todos nos nutrimos de diferentes fuentes para, de alguna manera, construir nuestra autoestima, ¿no? Entonces, una de las maneras de construir nuestra autoimagen y nuestra autoestima y el valor que nos damos es el físico, ¿no? Entonces, personas que han depositado en exceso, ¿no? Quizá esa nutrición de la autoestima en el físico, pues sufrirán más, ¿no? Cuando vean estos cambios y cuando esta situación pues altere, ¿no? y genere alteraciones físicas. Si cuando me miro al espejo pues no me gusta lo que veo, que es por otro lado perfectamente normal si es cambiante, ¿no? Pues tendré que trabajar otras fuentes de autoestima, puesto que la del físico no va a ser la principal ni debería ser la principal porque nos va a hacer sufrir mucho. Entonces aquí tenemos que cultivar, ¿no? Si no lo hemos hecho antes, si lo hemos hecho, pues aunque el físico no acompañe, eso no va a tambalear, ¿no? Todo lo que es mi núcleo de autoestima, ¿no? Lo que pasa es que si el físico pues, nos hace tambalear, que es lógico, que tambalee nuestra autoestima y no tenemos otros pilares construimos, como por ejemplo el quién soy yo para los demás, ¿no? Como hablaba Almudena, ¿no? Más allá del físico y de lo puramente pues eso, visual, ¿no? El hecho de la personalidad, ¿no? El saber que uno pues, tiene más que su propio cuerpo, que uno es más que su propio cuerpo, ¿no? Entonces sufrirán más las personas que han pues, depositado más peso, ¿no? En el físico y en el cuerpo que las personas que han distribuido un poco más ampliamente los diferentes focos o fuentes de autoestima. Entonces, ¿qué haces cuando ves y tal? Pues trabajar tu autoestima. ¿Cómo la trabajas? Pues desde el físico no, si no está bajo tu control, ¿no? Porque igual no va a depender de ti esos altibajos, ¿no? de peso, de aspecto corporal. Lo que sí va a depender de ti son otras cosas que cultives, ¿no? Como por ejemplo si aprovechas para reunirte con amigos, si tú quieres echarle una mano a alguien, ¿no? Y de repente, pues si consigues pues, sentirse querido, sentirse querida y esta autoestima. Otra cosa es pues ese appeal sexual, ¿no? Que efectivamente pues todos envejecemos y de alguna manera pues según vamos pasando ciertas etapas tenemos que ir relegando un poco el físico porque eso no va a ser nuestra mejor carta de presentación, no debemos delegar en eso. No, Roberto, hay que meter la cabeza en el congelador. De eso nada. Sí. Hay que meter la cabeza. Ese es el truco. La arruga también es bella. Yo claro no sé que sí. se ha inventado eso. Mira, tengo una clienta que decía, tú cuando tengas un mal día, yo cuando trabajaba en peluquería, estuve muchos años trabajando en peluquería, muchísimos. Yo tenía una clienta que siempre me decía, cuando tengas un mal día, vete a comprar bra.
Sí, una colección de dragas que era tremenda. Yo le he cambiado por pintalabios, por pintauñas, y cuando estoy muy estresada me pinto las uñas, me compro un pintalabios nuevo, que no es por comprar un pintalabios nuevo, que tampoco me caben en el cajón, pero es por marcharme y comprar. Claro, me tenías que ver con muletas y no me he comprado un pintalabios, pero lo he hecho. Claro. Da igual. O sea, tengo una colección de rojos que no me caben. Pero el hecho de salir e irte a comprar un pintalabios rojo ya aumenta la autoestima. El rojo le queda bien a todo el mundo. Eso es una maravilla. Da igual, ya sea chico o chica. Si no, pues un tanga de estos de Navidad, que ahora se acerca la Navidad y a todo el mundo le queda bien. Y siempre tienes a alguien a quien regalárselo. Por lo menos te ríes. Pero yo tengo una pregunta para ambos. ¿Qué podría ayudar a mejorar las necesidades de una pareja cuando entra el dolor? Qué preguntita, ¿eh? Porque os habéis quedado los dos congelados. Yo es que esperaba que contestara Roberto. Venga, Robert, tírate al pozo. Bueno, si te he entendido bien, la pregunta versa sobre qué podemos hacer para ayudar a las parejas dentro de que cada uno tiene, cada parte tiene sus propias necesidades. Yes. Bueno, pues primero de todo hay que identificar cada uno cuáles son sus necesidades, ¿no? Porque no son las de todas las personas las mismas, ¿no? Entonces tú puede que tengas una pareja que tiene pues una PIL o una necesidad de intimidad y de sexualidad muy alta y a lo mejor tú tenerla muy baja, ¿no? Porque pues a lo mejor para ti el sexo, pues para empezar, y suele ocurrir así en estos casos porque efectivamente pues la endometriosis acaba afectando, ¿no? a lo que es el placer incluso, ¿no? En las relaciones sexuales, ¿no? Con lo cual pues se suelen incluso rechazar o no buscar, ¿no? Entonces, cada uno tiene que saber dónde está, ¿no? Eso no quita que una mujer no quiera redescubrir su cuerpo o quiera aprender a sentir placer, ¿no? A pesar de haberlo relacionado todo lo sexual con dolor, ¿no? Pues también, ¿no? Es un trabajo interesante, ¿no? Entonces, saber las necesidades que yo tengo y las necesidades que tiene la otra persona. Ese es el punto de partida, porque como no sepamos lo que cada uno necesita, va a ser difícil luego buscar la manera de poder atenderlo, ¿no? Entonces, ¿que tu pareja tiene más necesidad sexual de la que tienes tú? Bueno, pues tenemos que llegar a puntos intermedios. No va a ser lo que diga tu pareja, tampoco va a ser lo que digas tú. Pero si tu pareja tiene una necesidad y tú no puedes ayudarle porque a lo mejor eso supone para ti un dolor, ¿no? Pues como hablaba antes Almudena, ¿no? Tenemos que abrir aquí un poco el abanico de alternativas y buscar nuevas modalidades, ¿no? Porque al final las relaciones sexuales no se limitan al coito, no se limitan a la penetración, ¿no? Podemos hacer muchas más cosas, podemos hacer masajes, podemos hacer pues con una plumita, ¿no? El ir recorriendo el cuerpo y de alguna manera lo que se trata es de buscar dar placer a la otra persona, incluso estimular a la otra persona, ¿no? O sea, hay diferentes maneras de poder intentar cubrir las necesidades en ambos casos. Pero se tienen que saber, hay que ponerlas sobre la mesa, porque si no se saben, pues jugamos a lo que hablábamos antes, ¿no? De yo espero que la otra persona se dé cuenta, pero si no se da cuenta, me siento como que no se atienden mis necesidades, ¿no? Y al final, pues cada uno va pues, tratando de buscar atender las propias necesidades por su cuenta, pero esto es el caldo de cultivo perfecto para que al final las cosas no vayan bien, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? Pues cada uno tiene que tener, y para eso también es importante un trabajo individual, porque uno tiene que saber lo que necesita. Si uno no sabe lo que necesita, pues va a ser difícil pedirlo y más todavía esperarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que cada uno necesita? Dialogarlo, porque tiene que haber una comunicación y luego buscar alternativas de cómo vamos a hacer para solucionar estos temas, ¿no? Entonces, dentro de lo complicado que es también, ¿no? Hablar de todo esto, pero es que si no lo hablamos, al final vamos un poco a la deriva, ¿no? Y eso va a ser más complicado. Es que ya no tengo nada más que decir, lo ha dicho muy clarito Roberto, pero sí, es verdad que muchas veces el problema es que ni tenemos claro nosotros qué es lo que necesitamos y sobre todo también tenemos que respetar la necesidad del otro porque ¿qué es más importante, mi necesidad o su necesidad? La persona que tiene dolor está sufriendo ya, pero el otro también. Y a veces hablábamos, mira, pues volviendo a algo que decíamos antes, de que el otro entiende en qué momento está uno, ya, pero una en este caso, pero es que a lo mejor también nosotras tenemos que entender en qué momento está él y esa necesidad que tiene en ese momento. ¿Qué necesidad es más importante? Pues es que las dos son igual de importantes y a veces son incompatibles. Entonces, pues eso, como decía Roberto, negociar, llegar a un punto intermedio.
estamos hablando de personas que es de suponer que nos queremos. Entonces, si nos queremos, vamos a encontrar ese punto medio. Vamos a encontrarlo. Pero al final, los psicólogos siempre hablamos del equilibrio y del punto medio, pero es que es así. O sea, tú tienes una necesidad, yo tengo otra. Y hay que cubrir las dos de alguna forma. Porque si no, uno de los dos va a estar a disgusto. Y entonces la relación no está bien. Oye. Claro, entonces los pasos serían, el primero, información e implicación, ¿no? Tenemos que saber dónde estamos y dónde partimos, porque si no tenemos ese punto claro, estaremos aspirando a cosas que no van a llegar, con lo cual ahí va a ser peor el desenlace. Entonces, información e implicación sobre la situación de manera conjunta. La siguiente, búsqueda de alternativas. Tenemos que enriquecer y ampliar el abanico, ¿vale? Si lo que hacíamos hasta ahora ya no nos funciona, vamos a tener que buscar nuevas alternativas. Y la tercera parte es la negociación, que tenemos que negociar. Igual no todos los días va a ser lo que uno diga o lo que la otra diga, pero pues habrá veces que tengamos que ceder, hay otras veces que se haga lo que uno quiere, ¿no? O lo que una quiera, ¿no? Entonces serían esas tres partes, información e implicación. La segunda, búsqueda de alternativas, ¿vale? Porque aquí tenemos que pensar en cómo vamos a hacer, no vamos a pensar en si podemos esto o no podemos, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos hacer si esto no lo podemos hacer, ¿no? Tenemos que aquí enriquecer. Y todo eso es un proceso de aprendizaje y de crecimiento personal, porque si hasta ahora había conocido la sexualidad y la intimidad de esta manera, pues tengo que abrirme, ¿no? Un poco a la posibilidad de conocer la sexualidad de nuevas maneras, ¿no? Que me puedan agradar. Y aquí pues hace falta cierta apertura, ¿no? Y flexibilidad mental a la hora de pues dejarse uno aprender y sentir en unos nuevos formatos, ¿no? Porque es que si no, al final, si lo que nos funcionaba ya no nos funciona, pues nos quedamos estancados. Y si nos quedamos estancados va a haber mayor riesgo. Por eso es importante el abrir opciones y negociar, la negociación también, de manera que ambas partes, y al final los términos que yo creo que es importante tener en cuenta en una negociación es que se juntan dos partes con dos deseos o dos intereses, ¿no? Y a los dos hay que satisfacerlos en la negociación, aunque sea primero uno y otro en otro tiempo o al revés, ¿no? Pero las dos partes tienen que salir contentas, las dos partes tienen que ganar algo, si no la negociación no va a ser exitosa. Bueno, pues hemos hablado de respetar y comunicar las emociones. Hemos hablado de comunicación en pareja, del lenguaje del entendimiento. Hemos hablado de colores, que es algo que nosotras utilizamos mucho. ¿En qué color estás? Dame un color, rojo, amarillo, naranja, verde, para comunicar. Yo hablo de nosotras porque nosotras utilizamos mucho los colores para saber en qué grado de dolor estamos. En la asociación siempre recomendamos que cuando tengamos que avisar de en cómo estamos, realmente utilicemos los colores. Es la cosa más fácil. Eso de eleva del 1 al 10 no funciona. Esto como yo siempre digo, ¿cuál es el número que utilizo para saber que me duele ir a mirar? Pues como eso no es evaluable, pues es más fácil un color. Pero nos queda solamente, ya para terminar, unos tips de autocuidado. Contadme unos tips de autocuidado. Lo primero, ¿qué es el autocuidado? Porque todo el mundo me habla de autocuidado y a mí me hace mucha gracia. Autocuidado no es tirarte en una bañera con pétalos de rosa y una copa de champán. Hasta ahí llegamos todos. Eso no es autocuidado. Aunque para mí sí lo es. Yo lo reconozco. Pero, ¿qué es autocuidado? Pues para mí el autocuidado es saber qué necesidades tiene uno mismo y buscar la forma de resolver esas necesidades. Como tú dices, pues sí, desde luego, el estar ahí con una copa de vino en el agua es fantástico. Pero a veces el autocuidado también es querer, es trabajar, el que pueda, etcétera. O sea, ¿qué necesidades tengo? ¿Cómo puedo cuidarlas? Siempre no extralimitarse. Porque si para mí el autocuidado es hacer mucha actividad y eso luego lo voy a pagar, tengo que buscar un equilibrio. O sea que buscar ahí ese punto medio del que íbamos hablando todo el rato, en el que haga cosas que me hagan sentir bien, sabiendo que luego no me voy a sentir excesivamente mal. O hoy decido de sentirme mal al día siguiente, pero voy a hacer lo que quiero. Y sobre todo, no priorizar las necesidades de otros por las necesidades de uno mismo. Es un equilibrio. Cuando tenemos hijo y familia a veces priorizamos sus necesidades, pero no lo podemos hacer siempre.
Ese es el autocuidado. El decir, bueno, hoy les cuido a ellos, pero ahora me cuido a mí. Y cuido de esta forma, no cuido de esta otra forma, por ejemplo. Más o menos. Eso es un autocuidado maravilloso, Robert. ¿Tú qué opinas del autocuidado? Yo, además de lo que nos ha aportado Almudena, pues lo mismo pienso de alguna manera, ¿no? Al final tenemos que entenderlo como una responsabilidad biopsicosocial, ¿no? Que al final empieza por el cuerpo y por la salud de uno mismo, ¿no? No solo la física, sino también la salud mental, ¿no? Y luego la salud social y relacional. Entonces, autocuidado, el resultado del autocuidado es que la persona que sufre dolor y que sufre cualquier enfermedad no permite que esa situación, esa circunstancia domine su vida y que busca las maneras de mantener en un buen equilibrio tanto la parte social de los demás, es decir, que no se queda recluida en la casa, que no tiene que ver eso con no tener vida social porque se puede organizar en la propia casa, ¿no? O en cualquier evento y que la gente se acerque, ¿no? Pero mantener en un buen equilibrio la parte social y relacional, ¿no? De puertas afuera. La parte familiar, de pareja también, esa incluiría en la social, ¿no? La psicológica de uno mismo y de una misma, ¿no? Es decir, un tip que me parece muy importante para autocuidado es que tenemos que reservarnos y respetar tiempos para uno mismo y para una misma, ¿no? Si tú no estás dedicando tiempo para ti misma, es que algo no estás haciendo bien en autocuidado, ¿no? Como decía Almudena antes, si estás priorizando la necesidad de tus hijos, que yo entiendo, porque una cosa no quita la otra, ¿no? Pero hay que saber aquí distinguir, ¿no? Cuándo he satisfecho o cuándo he cubierto las necesidades de mis hijos básicas y las que necesitan y cuándo puedo empezar a atenderme a mí, ¿no? Porque tengamos siempre en cuenta este símil o esta comparativa, como ocurre en los aviones, ¿no? Que al final, para que tus hijos sobrevivan, la mascarilla te la tienes que poner primero tú, de oxígeno, porque si tú no funcionas, tus hijos no van a funcionar bien, ¿no? Pasa que a los padres y a las madres a veces les cuesta entender esto desde la lógica porque darían su vida por sus hijos y su salud, ¿no? Pero es que no tiene que ser así, no tiene que ser una por la otra, ¿no? Entonces el resultado del autocuidado es la persona que a pesar de esa circunstancia sigue concediéndose tiempos para sí misma, en el caso de la endometriosis, tiempos para poder proveerse de momentos placenteros como este que imaginábamos, ¿no? En la bañera, ¿no? Y tomándote una copita de vino, oye, que sufra estos dolores no es incompatible con que me prepare yo pues un momento muy rico para mí misma, ¿no? En un momento dado. Entonces, el no hacerlo, el no buscar esto supone una falta de cuidado de una misma, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que te preguntes, ¿no? ¿Qué estoy haciendo para mí misma? Y para cultivar esa parte psicológica, ¿no? No solo la física de estoy tomando mi tratamiento hormonal o estoy descansando, bueno, sí, muy bien, pero ¿qué estás haciendo para tú sentirte bien contigo misma, ¿no? Pues bueno, todas esas cosas que estemos haciendo son pues todos los recursos que ponemos en marcha para nuestro autocuidado. Entonces, por un lado el cuerpo y el tratamiento médico que estemos llevando, por otro lado la parte psíquica, que una terapia ayuda muchísimo también para tener pautas y para manejar esa situación, ¿no? Y luego la parte social, ¿no? Atender un poco todo eso y en un equilibrio, como decía antes Almudena. Eso es para mí el autocuidado y el resultado del mismo es la persona que aun a pesar del dolor no permite que el dolor de alguna manera monopolice su vida, ¿no? Sino que de repente hace hasta donde puede, consciente de sus limitaciones, pero sigue haciendo y buscando, ¿no? La manera de llegar a lo mismo, aunque no pueda con los recursos que antes ponía en marcha, ¿no? Pues yo añadiría que la persona que sufre una patología crónica, el autocuidado también es entender qué es lo que tiene. Gestionar, aprender a gestionarse a sí mismo, aprender a gestionar su enfermedad, y eso es vital para cualquier persona con una patología crónica. Sí. Aprender la gestión sobre su enfermedad, eso es impresionante, y sobre todo formarse sobre su propia enfermedad. Para mí es importantísimo, pero es una opinión personal. Siempre digo que esto es una opinión personal. El aprender a gestionar tu propia enfermedad, no siempre ni todos los pacientes están dispuestos ni con la cabeza fría para poder hacerlo, pero para mí es importantísimo. Y ahora, os he de decir que hemos terminado toda la ristra de preguntas que teníamos, que no me lo creo ni yo, porque no pensé que las fuéramos a terminar, pero muchísimas gracias, chicos, de verdad. Ha sido una pedazo de entrevista y estoy encantadísima de teneros hoy conmigo
a los dos, porque desde luego he aprendido, pero vamos, mucho más de todo lo que las expectativas que tenía eran altísimas, pero es que las habéis sobrepasado con creces. No os imagináis lo contenta que estoy de teneros hoy aquí. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, que sé que además es súper limitado. Almudena, a ti te veo en otra, seguro. Nos vemos. Muchas gracias como siempre a ti, que de verdad es un placer y da gusto hablar con alguien así y poder echar una mano siempre está genial. Para mí también, para nosotros, aunque no lo parezca, también es súper gratificante tener una conversación de este tipo. Escuchar tus preguntas nos sirve para saber cuáles son las necesidades, que aunque nosotros las vemos diariamente, pero tú las expresas y eso nos ayuda también a nosotros pues a todo y a sentirnos bien. Además, nos dices cosas tan bonitas que es que da gusto venir. Yo sabes que estoy encantada. Ojalá que pudiera tener a ti todos los días, pero es que no, eso no puede ser. Ojalá. Y Roberto, te pillo en otra, seguro. Porque Sí. es un placer escucharte. Muchas gracias, Eva, por proponérnoslo, y a ti, Almudena, también por pensar en mí y compartir este ratito. Y a ti que nos estás viendo, que seguramente a poquito que saques una idea, ¿no? Un pequeño tip, un pequeño consejo, algo que puedas modificar en tu vida, pues a nosotros ya nos llena totalmente, ¿no? Porque pues para nosotros es una oportunidad y un regalo el poder explicar cosas, ¿no? Que no todo el mundo pues sabe, ¿no? Y poder contribuir con esto, ¿no? A que se pueda comprender y manejar mucho mejor pues este tipo de situaciones como la endometriosis. Así que gracias, Eva, por invitarnos a este programa, y Almo por acompañarme en este directo. A vosotros. Ya os contaremos para otro día y ya os localizaré para otro día, porque esto seguro que se va a volver a repetir, porque desde luego cada vez que hacemos algo así, la gente lo agradece muchísimo cuáles son vuestras opiniones, y estoy segura de que toda la gente que nos está viendo estará absolutamente encantada de poder haber escuchado cosas tan bonitas como las que se han dicho hoy. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en otra. Muchísimas gracias por haber colaborado con nosotras. Nos vemos, gracias. Gracias. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Chao.